y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Bendiciones, familia Centicities. Un gusto compartir con ustedes en este día nuestra meditación teoterápica. El mensaje que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Mi nombre es Raúl Pineda y es un gusto desde El Salvador poder compartir contigo este mensaje que sé que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en este hermoso día que Él nos ha regalado. Antes que vayamos a la palabra de Dios, me gustaría hacer una oración contigo. Amado Dios, te damos gracias en este día por la bendición que nos da de poder estar delante de ti, dispuestos, Dios, a escuchar tu voz y a recibir del mensaje que sé que a través del Espíritu Santo tú quieres hacer llegar a nuestras vidas. Abrimos hoy nuestro corazón y nuestro entendimiento para la palabra que sé que tú quieres sembrar en cada uno de nosotros. Te damos a ti las gracias en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Y amén. El tema que vamos a ver en esta mañana tiene como título Una familia transformada por la gloria de Dios. Si se han dado cuenta, el tema de la familia hoy en día ha pasado por una cantidad enorme de situaciones, de procesos y de muchos conflictos. Y es que cada vez vamos viendo cómo una agenda global ha ido destruyendo y ha ido minando cada una de estas familias según el diseño original que Dios ha establecido, porque han querido hacernos entender que el tema de familia puede ser compuesto de muchas maneras, aunque algunas de ellas vayan en contra del diseño y el propósito de Dios para cada hogar. Y es importante, familia, que podamos entender de parte del Señor que el diseño es único de parte de Dios e inmutable. El hombre, lastimosamente, por el pecado mismo, por la desobediencia y por su propia rebeldía, ha querido establecer sus propios parámetros para la conformación de una familia eh, según su propio parecer y no según el diseño original de Dios, como decíamos en un inicio. El anhelo de Dios es que cada uno de nosotros sea bendecido desde nuestro hogar, desde nuestro rol como esposo, en tu caso como esposa o en el caso de los hijos también. Que puedan nacer, que puedan desarrollarse, crecer en un hogar que glorifique a Dios, en un hogar que testifique de que cada uno de sus miembros vive bajo la soberanía del Señor. Un hogar puede definitivamente manifestar o que Dios no está presente en él o que la presencia de Dios habita en esa casa, en ese hogar. Hogar que viene de hoguera, de ese lugar donde se reunían alrededor de para poder calentarse, dice las historias, para poder compartir, para poder sentirse en un lugar cómodo, agradable. Muchos hogares hoy en día no lo viven así, lastimosamente. Y es que la presencia de Dios no habita en esa casa, no habita empezando por las vidas de los miembros que la constituyen. El anhelo de Dios ha sido siempre que nuestras vidas glorifiquen al Señor, testifiquen del Señor y por ende nuestra casa, nuestros hogares se llenen de la gloria de Dios. Dice en la Biblia, y quiero que vayamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 10 al 12, y dice lo siguiente: y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Y fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom y de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor habían bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y, en medio de gran algarabía, trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. La Biblia nos muestra, nos enseña
Dios había permitido que el arca del pacto, el arca eh, de la presencia misma de Dios, se trasladara hacia un hogar, hacia una familia de un hombre llamado Obed Edom de Gad. Ese hombre era un siervo del Señor, era un hombre que servía a Dios también en el templo junto a su familia. No era cualquier hogar, era un hogar que definitivamente había sido consagrado para el servicio a Dios, como es el llamado que Dios quiere hacer en nuestras vidas cada día. Y dice que el arca de Dios permaneció en ese lugar 3 meses y la casa dice que fue bendecida. El arca simple y sencillamente representa la presencia de Dios. ¿Ok? El arca, ya todos sabemos, contenía la vara de Aarón, las tablas del pacto, el maná, y esos elementos tan importantes que recordaban acerca del pacto de Dios con nosotros, la fidelidad de Dios y cómo Dios se había manifestado hacia su pueblo. Pues ese arca, cuando iban rumbo llevada por David, hacia la casa de Dios, hacia el templo de David, dice que hizo una parada, un alto para poder ser llevada primero a la casa de Obed Edom. Y es que hay algo bien importante. La gloria de Dios en la casa de Obed Edom trajo una bendición maravillosa a muchas generaciones después de él. Lastimosamente por tiempo no podemos leer todos los pasajes, pero dice la Biblia que fueron bendecidos sus hijos, sus nietos y sus siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios habitaba en medio de ellos. Muchas veces nuestros hogares han sido arrastrados por una cantidad enorme de cosas que no glorifican a Dios, que no manifiestan que la presencia de Dios está ahí. Cuando una casa se llena de pleitos, contiendas, divisiones, cuando una casa está llena de situaciones de indiferencia, pues lógicamente ese hogar no va a representar a Dios, ni mucho menos va a reflejar la gloria de Dios. Hay que hacernos una pregunta: ¿cómo están nuestros hogares hoy en día? ¿Cómo yo estoy desarrollando mi papel como esposo, como padre? ¿Qué tal? Yo definitivamente estoy llevando a mi familia a los pies de Cristo, y hablo en mi rol como esposo, como padre, como hombre. Yo testifico de Dios y llevo a mis hijos a que ellos también glorifiquen al Señor. Son preguntas que tenemos que hacernos nosotros, porque es un llamado definitivamente a que nuestro liderazgo sea un liderazgo que transmita bendición de generación en generación, que mi testimonio pueda arrastrar a otros a creer definitivamente que una familia que nace en el corazón de Dios, una familia que permita que la gloria de Dios esté en esa casa, empezando por sus vidas y luego se manifieste en ese hogar, pues definitivamente que es una familia que impactará en esta sociedad. Seguramente tu país o en la sociedad donde tú estás en este momento vive convulsionada con una cantidad enorme de cosas, y se ha desprestigiado tanto la familia, el matrimonio, el hogar como tal, que muchos hoy en día ya no quieren saber de un hogar, no quieren saber de una familia, menos de un matrimonio, menos un compromiso con Dios, por temor, por malos ejemplos, etcétera. Pero ¿por qué no aprendemos de la vida de Obed Edom? Que Obed Edom significa siervo de Edom, ese es el significado: un hombre que sirve, hombre que está dispuesto a entregar su vida, su familia al servicio a Dios. Nosotros también debemos de ser imitadores del ejemplo de este hombre. La presencia de Dios reposó en esa casa porque seguramente habían cosas que no había en otros hogares. Antes ya el arca del pacto había estado en otros lugares y no había generado tanta bendición como cuando estuvo en la casa de Obed-Edom. Muchas veces nuestros hogares se llenan de anatemas, de dioses con D minúscula, de ídolos que no glorifican, que lejos de traer bendición, lo que hacen es robarse la bendición de Dios. Uno dice, pero yo busco ser fiel a Dios, yo busco cumplir al Señor, pero pareciera que no sucede nada. Pues ese no sucede nada es porque hay algo que interfiere en que la bendición de Dios fluya. Y aquí es importante que nuestro liderazgo como tal podamos buscar en nuestros hogares definitivamente sea la presencia y la gloria de Dios la que se manifieste, porque ese es el llamado que Dios hace a nuestras vidas. Ahí mismo, en la Biblia,
Pero en el primer libro de Tesalonicenses dice, en el capítulo 5, versículo 23, lo siguiente, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El anhelo de Dios es que tu vida manifieste que la presencia de Dios está en ti a través del Espíritu Santo y en todas las áreas de tu vida. Un hogar tiene que buscar que en la parte espiritual, en la parte que se vive del ambiente emocional dentro de la casa y desde luego el bienestar físico, hablando del espíritu, alma y el cuerpo, sean definitivamente apartados para el Señor. Y es que la gloria de Dios cuando llega a una casa, cuando llega a una vida, porque nuestra vida también es un hogar donde mora la presencia misma de Dios desde el Espíritu Santo, eh, viva la transformación integral en espíritu, alma y cuerpo. Todo empieza por nuestra área espiritual, todo empieza por nuestra relación y comunión con Dios. Por eso les digo, nuestras casas tienen que ser llenas de la presencia de Dios, tienen que evidenciar definitivamente que ese hogar, Cristo es el que reina, que Él es el que se ha sentado en el trono, en su trono, en el centro como tal, de esa familia, de esa casa. Y por eso, familia, es importante que podamos entender que en estos tiempos donde nosotros somos llamados a testificar, podamos hacerle ver al mundo que un hogar en el cual ha nacido Cristo, en el cual habita Cristo, en el cual reina nuestro Señor Jesucristo, es un hogar de bendición, como en el caso de Obed-Edom, y sus vidas fueron bendecidas enormemente en todos los sentidos. Y es que Dios, cuando tú buscas a Dios, cuando tú glorificas y agradas a Dios, aquello que llamamos nosotros las añadiduras van llegando por sí solas. Se van añadiendo muchas cosas a tu vida, van siendo transformadas muchas cosas. Lógicamente, hay que pagar seguramente un precio, hay que despojarse de todo aquello, esquemas, estructuras de pensamiento, enseñanzas que traemos de nuestras familias o antepasados, para renovar nuestra mente y permitir que sea Cristo quien dirija nuestras vidas y transforme nuestras vidas completamente, integralmente. A mí me encanta este pasaje en el libro de Josué y quiero leerlo para que terminemos. En el capítulo 6, versículo 27, dice, y el Señor estuvo con Josué y éste se hizo famoso por todo el país. Ahora, la pregunta es, ¿qué lo llevó a Josué a adquirir esa fama, esa bendición y esa gloria maravillosa? Pues la respuesta la encontramos en el mismo libro de Josué, pero en el capítulo 24, versículo 15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. A los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Qué hermoso pasaje de parte de Dios. Josué fue un hombre que se apartó él y su familia para el Señor. Y ese es el llamado que quiero hacer a tu vida en este día. Apártate para el Señor, conságrate para Dios, consagra tu hogar, bendice tu casa, bendice la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, oren juntos, tómense de las manos, busquen un día a la semana para poder leer la Biblia juntos, para que puedan compartir un mensaje de palabra de Dios entre ustedes, para adorar, exaltar al Señor en tu casa. Haz de tu hogar también un lugar de habitación para el Señor. Oremos. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana, o en esta tarde, o esta noche, según los horarios de tu país. Te damos gracias, Señor, porque sé que tú has hablado en nuestras vidas. Anhelamos, Señor, de que tú tomes el control y reine en nuestros hogares. Anhelamos tu gloria. Anhelamos, Señor, que tu presencia se manifieste primero en nuestras vidas. Toma tú el control. Ven y siéntate en el trono. Toma tú el primer lugar, Señor, para que de esa manera también en nuestros hogares tú seas el centro. Que nuestro matrimonio, que nuestros hijos, que nuestro hogar completamente gire en torno a ti. Que tú seas el centro, que tú gobiernes, que tú dirijas, Señor, y que tu gloria se manifieste. Perdónanos si lo que se ha glorificado en nuestras casas ha sido la envidia, la indiferencia, la falta de amor, la falta de reconciliación.
Perdónanos, Señor, si no te hemos buscado como corresponde en familia. Si no he sido yo un líder en mi casa, perdónanos, Señor. Pedimos que tú nos guíes, nos direcciones y tomes tú el lugar y el control que siempre has merecido. Te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén, familia, que el Señor los bendiga. Gracias por estar cada día aquí presentes y compartiendo nuestras meditaciones teoterápicas. Te invito a que tú las compartas también en tus redes sociales y así este mensaje lo puedes llevar a muchos otros que lo necesitan. Les mando un fuerte abrazo desde El Salvador. Les amamos mucho de parte de mi esposa Margarita y nuestros hijos María José y Lemuel. Bendiciones. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.